Primero vamos a hablar de algunos trastornos en la tiroides. Primero está el hipotiroidismo, que es un trastorno metabólico en el cual se produce una baja cantidad de hormonas tiroideas, lo que genera una baja frecuencia cardíaca y presión arterial, además de que se van a presentar bajos niveles de glucosa en sangre, y estos pacientes tienden a sentir mucha fatiga, además de que pueden presentar baja temperatura corporal. Por otro lado, tenemos la tirotoxicosis, que es una manifestación clínica que se presenta cuando hay un aumento de las hormonas tiroideas. Como sabemos, estas juegan un papel fundamental en el metabolismo, por lo que van a aumentar tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial, además de que también aumentan la temperatura, lo que genera intolerancia al calor en estos pacientes, y también aumenta el nivel de azúcar en sangre. Estos pacientes tienden a sentir insomnio y problemas para concentrar. Ahora vamos a hablar de un trastorno hormonal que es el síndrome de Addison, que se presenta en pacientes que liberan niveles muy bajitos de cortisol. Esto lo que genera es que los pacientes tengan una frecuencia cardíaca y presión arterial muy baja. También pueden tener una temperatura corporal normal o a veces pueden llegar a sentir frío y sus niveles de azúcar en sangre están bajos. Estos pacientes tienden a ser irritables y tienden a sentir mucha fatiga. Por último, tenemos la cetoacidosis diabética, que es una complicación que se presenta en los pacientes con diabetes. Estos pacientes lo que van a tener es una dificultad para producir insulina, lo que genera van a tener una baja temperatura corporal, pero su presión arterial y frecuencia cardíaca van a estar aumentadas, sus niveles de glucosa en sangre también van a estar aumentados. Estos pacientes también tienden a sentir irritabilidad, también van a sufrir de problemas para concentrarse y alteraciones en la conciencia. El primer cambio, lo primero que ocurre es la fase folicular. En la fase folicular vamos a tener el crecimiento de los folículos. Este inicia desde el día 1 del ciclo y es la fase más cambiante de todas y es la fase que genera el alargamiento en el ciclo menstrual de las mujeres. Lo que va a ocurrir es que vamos a tener que las células de la granulosa se van a estimular y van a secretar mucha FSH, que va a dar paso a la formación de los estrógenos. Estos estrógenos van a generar un pico muy alto que me va a dar paso a un pico de LH, y este pico de LH me va a originar lo que sería la ovulación. Cuando se da el pico de LH, que es aproximadamente 2 días antes de la ovulación, ahí es cuando culmina la fase folicular. La ovulación es la fase que continúa después de la fase folicular. La ovulación ocurre aproximadamente en el día 13 del ciclo, y lo que sucede es que gracias a la estimulación de la FSH, la cual me genera el pico de LH, vamos a iniciar esta fase ovulativa. Alrededor del día 14, el folículo de Graaf va a liberar el ovocito, que es un ovocito que lo encontramos en la segunda etapa de la meiosis, y va a iniciar su viaje hasta la trompa de falopio para ir hacia el útero y buscar ser fecundado por un espermatozoide. La última etapa, que es la fase lútea. En la fase lútea lo que va a ocurrir es que ese pico de LH va a empezar a caer. Cuando cae se va a empezar a secretar progesterona y estradiol, pero esto se debe gracias a que el folículo se convierte en un cuerpo lúteo preparado para una posible implantación de ese ovocito y de una fecundación. Claro está, lo que ocurre es que esa LH que generó ese pico va a empezar a generar una secreción de progesterona y estradiol. La progesterona se va a encargar de mantener ese cuerpo lúteo bonito para una posible fecundación y un posible crecimiento de un feto. Si hay implantación, lo que ocurre es que la progesterona se mantiene estable, protegiendo ese cuerpo lúteo hasta que se genere la placenta. Cuando se genere la placenta, ya lo que va a quedar ese sitio sería la gonadotropina coriónica humana. En el caso de que no haya implantación, ese pico pequeño de progesterona y de estradiol van a decaer y van a generar que se desgarre el endometrio, generando el sangrado menstrual. ¿Qué es lo que sucede con la secreción de progesterona y estradiol? Que la progesterona y el estradiol van a inhibir la secreción de LH y de FSH, y también el cuerpo lúteo va a secretar inhibina. Ahora tenemos los cambios clínicos que va a sufrir el endometrio durante este ciclo menstrual. La proliferativa del endometrio tiene lugar mientras el ovario está en su fase folicular. Las cantidades crecientes de estradiol secretado por aquellos folículos que están en desarrollo nos van a permitir el crecimiento del estrato funcional del endometrio. En los humanos tenemos unos vasos sanguíneos que van a ser llamados arterias espirales. Estas se van a desarrollar dentro del endometrio durante esta fase. El estradiol también nos va a permitir la estimulación de la producción de proteínas receptoras para la progesterona en esta etapa, la cual va a ser como una preparación para la siguiente fase del ciclo. La fase secretora del endometrio va a tener lugar cuando
del ovario está en su fase lútea. En esta fase se va a dar la secreción de progesterona por el cuerpo lúteo. Este va a estimular el desarrollo de las glándulas uterinas y como resultado de esta acción combinada de las dos hormonas de estradiol y progesterona, el endometrio se va a engrosar, se va a vascularizar y va a tornarse de un aspecto esponjoso, es decir, se va a poner lindo. Las glándulas uterinas se van a congestionar con glucógeno en esta fase que es posterior a la ovulación. Esto va a aumentar el grosor y nos va a indicar que este endometrio está bien preparado para poder aceptar y luego nutrir a un embrión en caso de que se dé una fecundación. Finalmente tenemos la fase menstrual. Esta ocurre como resultado del descenso de hormonas ováricas durante la fase lútea tardía. Esto nos va a dar lugar a la menstruación. El primer día de sangrado va a ser el primer día del nuevo ciclo menstrual. Entonces, las hormonas sexuales van a empezar a aumentar en este nuevo ciclo y se va a dar una nueva proliferación del endometrio. Entonces, los esteroides, también conocidos como corticosteroides, son utilizados para disminuir la inflamación e inhibir el sistema inmunitario. Y es una versión sintética de la hormona del cortisol, que es esteroide, y que es producida en las glándulas suprarrenales. Entonces, hay dos variaciones y es cuando está la esteroide humana testosterona, que es la que utilizan los atletas. Y ahí la vamos a llamar una esteroide anabólica. Y también está la esteroide humana estrógeno, que se utilizan en las mujeres, por ejemplo, en la menopausia, que es una terapia hormonal, pero no se utiliza pues sí. Entonces, ahora en general con los esteroides tenemos que hablar de que también se incluyen los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Entonces, hay muchos efectos adversos. Entonces, para hablar pues como más o menos de algunos de ellos, tenemos que hay unas afectaciones psiquiátricas como trastornos depresivos y psicosis. En el mundo cardiovascular pues también vamos a tener hipertensión, edema e insuficiencia cardíaca. Y en las infecciones, como les hablaba anteriormente, pues se va a estar inmunodeprimidos. Entonces, las personas que están en tratamiento por enfermedades autoinmunes reducen pues esta capacidad de su sistema inmunitario, entonces son muy susceptibles a adquirir una infección. Y no solo eso, sino que si les da una infección son muy graves o son inusuales. Entonces, en la parte endocrina vamos a tener de que van a tener intolerancia a los carbohidratos, pueden tener diabetes, obesidad central y dislipidemias. Y en el tema oftalmológico tenemos que les pueden dar cataratas bilaterales y glaucoma. En la parte gastrointestinal les puede dar enfermedad ácido péptica, pancreatitis y estenosis hepática de músculo esquelético. Entonces, como hay una pérdida renal de calcio porque se inhibe la reabsorción en el glóbulo renal y también hay una pérdida en la absorción intestinal de calcio, entonces vamos a tener una pérdida general ósea, lo cual es muy importante porque en niños vamos a ver de que va a afectar el crecimiento pues del esqueleto y pues va a haber pérdida de hueso. Y en los adultos hay una pérdida ósea muy rápida que va a tener un impacto muy específico en la trabécula más allá que en la corteza ósea. Y muchos de estos pacientes sufren fracturas. Entonces, en general, vamos a tener debilidad muscular, inestabilidad, riesgo de caídas, osteoporosis, miopatías. Y ya finalmente vamos a tener que en la parte dermatológica va a haber una atrofia cutánea, acné, hirsutismo y alopecia. Algo muy importante de lo que hay que hablar es que se puede generar una insuficiencia suprarrenal aguda, porque si se está adquiriendo mucho cortisol, que es producido por las glándulas suprarrenales de manera exógena, estas dosis muy altas pueden hacer que la glándula suprarrenal deje de producir cortisol. Entonces se genera una supresión de la secreción de la hormona adrenocorticotrópica y propiciaria y esto genera una atrofia suprarrenal. Entonces, si se suspende de una manera muy abrupta el esteroide sistémico, eso va a generar una insuficiencia de esteroides. Entonces la manera en la que se trata es de que se va de manera pues disminuyendo no abruptamente, sino de a poco hasta llegar a la dosis fisiológica y hasta ahí se llega. Para hablar un poquito de los esteroides anabólicos, que son los usados por los deportistas, por ejemplo, hay que saber de que ellos aumentan la dosis de 10 o 200 veces de la cantidad fisiológica que se produce normalmente. Entonces esto es para generar más fuerza y un mejor rendimiento pues competitivo, porque pueden aumentar músculo y las caracterizaciones sexuales. Eso es muy importante. Entonces se nota una masculinización, por ejemplo, en las mujeres y en niños prepúberes. Y básicamente van a tener una sintomatología muy parecida a la pues anteriormente mencionada. La vitamina D es un compuesto liposoluble que juega un papel importante en la reabsorción del calcio. Esto se obtiene por exposición directa al sol y en menor porcentaje por consumo de alimentos. Metabólicamente, una disminución de la reabsorción del calcio va acompañado de un aumento de fosfatos, lo que ocasiona un hiperparatiroidismo y la proliferación de las células del aparato hormonal. Consecuentemente, la PTH va a dejar de funcionar y favorecer la reabsorción ósea, ya que los osteoclastos no van a responder. Asimismo, la disminución de calcio por defectos en varios sistemas dependientes de él, tal como la calvindina, por efecto de la bomba sodio-calcio y los transportadores que ingresan calcio al interiorcito, impidiendo que se dé una reabsorción. La vitamina D se compone de vitamina D3, colecalciferol, que va a ser empleada como suplemento dietético cuando la cantidad de vitamina D de la dieta no es suficiente, y la vitamina D2, ergocalciferol, que esta va a emplearse cuando el cuerpo deje de producir la cantidad suficiente de PTH.
Tanto la D2 como la D3 son precursores biológicamente inactivos de la vitamina D2 y estas deben activarse biológicamente tanto en el hígado como en el riñón. Entonces, para hablar ahora un poco más sobre las patologías que causa la deficiencia, tenemos que en niños causa raquitismo, que es básicamente el alargamiento o debilitamiento de los huesos por falta de vitamina D, calcio y fósforo, y eso va a retrasar su crecimiento, van a tener las piernas arqueadas, tienen debilidad, dolor muscular, dolor en la columna, en la pelvis y en las piernas, y si se da la deficiencia prenatal, les puede generar autismo y esquizofrenia. Y en los adultos les da algo llamado osteomalacia, que es básicamente la disminución de la mineralización del hueso por la falta pues, del calcio, y la relación del mineral óseo y la matriz ósea están bajas, a diferencia de la osteoporosis, donde estas están normales. Y van a tener pues por consiguiente dolor muscular y óseo, por lo que tiene un mayor riesgo de caídas, y esto genera que tengan un patrón muy particular en la forma en que caminan por miedo a caerse.